Hola, muy buenas, Antonio Maeso. Hoy tenemos en el banco de pruebas una BMW, la BMW GS 1300. BMW declara 145 caballos para este nuevo motor Boxer, del cual dicen que es completamente nuevo y que, bueno, que se comporta de manera maravillosa en la carretera. Tenéis una videoprueba completa en el canal, pero ahora vamos a ver las curvas de potencia que nos ofrecen. Así que arrancamos y empezamos. Bueno, pues vamos a ver ahora el modo Enduro Pro. Noto esta temperatura, de hecho voy a arrancar el radiador. Es una moto que se calienta fácilmente. Y voy a arrancar el ventilador. Vamos a subir un poco de vuelta. Se ha bajado 10 horas. Vamos a hacer el ensayo. Vamos a bajar el máximo de revoluciones posible para ver el gráfico desde abajo. Entonces, empezamos el ensayo, está prácticamente a punto de tironear. Ahora vamos a hacer un siguiente ensayo cambiando en vez de al Enduro Pro al modo Road. Iniciamos. Muy bien. Pues interesante curva de potencia que vamos a analizar ahora en el ordenador y vamos a ver los datos. Bien, pues ya tenemos aquí las curvas de par y potencia. Vamos a ver la curva de potencia primero. Bueno, una curva muy lineal, sobre todo en toda la parte baja, fantástico. Vamos a verla según revoluciones. Toda la parte baja acelerando muy bien, 5, y luego a 5 coge esa linealidad, cambia y hay una rampa que la rampa sube un poquito, con un poquito más de pendiente. Es decir, que a partir de 5000 vueltas que pasamos, como podéis ver, de los 100 caballos de potencia, aquí en la gráfica estamos viendo potencia a la rueda. Ahora veremos al embrague lo que ha dado.
pero potencia a la rueda aquí a 5000 empieza a elevar y empuja muy fuerte, o digamos un incremento superior al resto a la pendiente que lleva la curva durante todo su recorrido hasta esas 5000. Y luego de 5 a 6, pues vemos que hay esa pendiente muy elevada, y luego a 6 se estabiliza y cae y casi se hace horizontal, por lo tanto, hasta su tope máximo, que está a 7200. Y luego ya empieza a caer hasta corte encendido. Empieza a caer hasta corte de encendido, que está en unos 8500 aproximadamente. Con lo cual, parece claro que este motor pide que cambies de marcha máximo, pues eso, a 7. 7, que sería su punto de potencia máxima. Pues pasa justo de potencia máxima 7, si es que lo quiere llevar, sacarle el máximo rendimiento. En realidad es una moto que llevándola entre 4 y 5, 4, 5, 3, 4, 5, 6, es una auténtica maravilla en carretera, y la aceleración es espectacular. Pero puestos a sacarle rendimiento, aconsejaría que nadie pase de las 7, 7 y poco, porque la moto volvería en los cambios casi mejor que cambiar a 6 y pico, porque la moto cae a 5 y en 5 tiene aquí, vamos a ver la curva de par. En 5 efectivamente, fijaros dónde tiene su par máximo, a 5.900. Entonces, claro, aquí hay una subida súbita de par importante. Entonces, si quieres ir rápido sacando el rendimiento, aunque la moto, como vemos aquí en la curva de par, fijaros, desde 2000 vueltas prácticamente está en valores muy cercanos al par que máximo que consigue. Con lo cual, esto también se nota en esta parte de baja del cuentavueltas, 1000, 2000 revoluciones, esa suavidad que podéis ver en la videoprueba de esta moto que comento, que parece incluso sosa, pero que hace que el motor sea muy suave, no tironea, no caballea, no pistonea, no te descoloca. Entonces es muy agradable. Pues como digo, esa suavidad se nota en un par muy suavecito, pero cuando llegamos a las 2000, que estamos saliendo aquí, 2500, ¡boom! El par pues ha subido ya bastante y empieza a mantenerse bastante constante hasta esas 5800, donde está su tope. Entonces, si en 5800 tenemos su tope máximo, y hemos dicho que en la curva de potencia lo demuestra también con esa mayor inclinación, esa subida más rápida de la potencia, pues todo me llevaría a decir que bueno, que no pasar de 6.7, 6.7 y cambiar, para que al cambiar la moto venga de nuevo a estas vueltas y tengas ahí el máximo de par a máxima aceleración, que es muy gratificante en una moto, pues eso, que acelera muy muy bien, y que, como podemos ver aquí en la barra horizontal, donde vienen los datos numéricos, entre paréntesis nos da la potencia al embrague. Como vemos aquí, hemos hecho la potencia en pérdidas, el ensayo en pérdidas, por lo tanto sabemos lo que pierde la transmisión con el embrague cogido y desenganchado del grupo termodinámico, de pistón, biela y demás. Y una vez el programa hace los cálculos, pues nos da aquí entre paréntesis esa cifra de 141,4 caballos al embrague. Creo que BMW declara 145 para esta moto, con lo cual vamos a ver, que parece que no se está viendo ahora, sí, perdonad. Declara 145 para esta moto. Entonces estos 141 en una moto que tiene 1500 kilómetros nada más, pues es perfectamente lógico, ya que esta moto todavía tiene que ganar potencia conforme vaya avanzando los kilómetros, se le hagan sus servicios de aceite y bueno, las piezas vayan rodándose y bueno, y vayan pues eso, cogiendo la tolerancia de servicio óptima. Así que bueno, pues estas son las dos curvas de potencia y hemos visto algunos datos interesantes. El corte encendido, como digo, 8500. Velocidad punta, aquí está a final del ensayo, lo podemos ver. ¿Dónde lo podemos ver? Si vemos según velocidad, que son 253, no sé si se llega a ver aquí abajo, nos lo dice, 253,8 kilómetros por hora de velocidad punta si la moto en sexta fuera capaz de cortar encendido.
o lo que es una auténtica barbaridad. Y bueno, pues otra prueba más de desarrollo largo que tiene esta moto en sexta marcha, pues para rodar cómodamente y a bajas revoluciones para un motor, pues eso, fabricado para hacer largos viajes. Así que pues estos son los datos y de una curva que efectivamente, bueno, es absolutamente ejemplar. Quizá tiene aquí este aumento, que últimamente acostumbrados a ver curvas de potencia de motos japonesas que prácticamente son de libro y que tienen una pendiente la misma prácticamente de principio hasta el final, asombra, pero positivamente, ver este aumento aquí en el punto de estas 5000 revoluciones que te da todavía un empuje extra, ¿no? Y que es muy agradable a conducir la moto. Así que estos son los datos de esta BMW GS 1300 y aquí os los he ofrecido gracias a bancodepotencia.es. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo, la próxima prueba en banco. Hasta pronto.